Muy buenos días jóvenes, bienvenidos a esta su materia dibujo técnico. En esta segunda clase nosotros vamos a tratar lo siguiente. Estamos en la unidad 1 que lleva por nombre generalidades, normalización y formatos. Vamos a tratar el tema de formatos y rotulación. Como objetivo de la clase vamos a revisar lo siguiente. Vamos a conocer los tipos de formatos más usados, la forma correcta de formatear una lámina A4 y definir lo que es la escritura normalizada. Bien, para empezar, como bien lo dijo el tema, formatos, rotulación y diagramación, vamos a entender lo que es un formato. Según la norma INEN, que significa Instituto Ecuatoriano de Normalización, la serie de formatos que más se utiliza en dibujo técnico es el A0, cuyas dimensiones son 841 milímetros de ancho y 1189 milímetros de largo, equivalente a 1 metro cuadrado aproximadamente. Cada formato se subdivide al 50% para obtener los formatos subyacentes, es decir, el formato A1, A2, A3, A4, A5 y A6, así sucesivamente. Pues bien, aquí tenemos un ejemplo graficado de lo que estamos refiriéndonos. El formato principal es el formato A0, que parte de una base que mide un área de 1 metro cuadrado total, ¿sí? Como ya sabemos, el metro cuadrado está distribuido de las siguientes medidas. En un ancho de una longitud de 841 milímetros y un largo con una longitud de 1189. Entonces, al referirnos a formato A0, nos estamos refiriendo a todo este formato que tenemos acá como ejemplo, ¿no? Y aquí vemos claramente marcadas sus medidas. 841 de ancho, 841 milímetros y 1189 milímetros de largo. Luego, como ya sabemos, la norma INEN nos indica que para un nuevo formato subyacente hay que partirlo a la mitad, o sea, estamos hablando del 50% del formato. Es decir, para pasar del formato A0 al formato A1, a este aquí lo vamos a dividir por la mitad. De ahí obtenemos el formato A1, cuyas dimensiones son de ancho 594 y de largo 841. Vemos acá en el ejemplo claramente marcado, ¿no? De ancho 594 milímetros y de largo 841. Este formato A1 tiene una dimensión de 1 medio. ¿A qué hacemos referencia a eso? Al formato principal, que es A0. De igual forma, si nosotros queremos referirnos al formato A2, ¿qué quiere decir eso? Que a este formato A1 lo vamos a dividir exactamente a la mitad para formar el formato A2, para establecer este formato, ¿no? Entonces aquí vemos las medidas, que de ancho tiene 420 milímetros y lleva un largo total de 594. De aquí de nuevo, ¿no? Esto tiene una división de 1/4, ¿sí? De área. Pero recordemos que esto hace referencia al formato original, o sea, al A0, que viene dado por un área de 1 metro cuadrado. Lo que quiere decir que el formato A2 es 1/4 de metro cuadrado de área. De igual forma, aplicamos para obtener el A3.
el formato A3, que quiere decir que es la mitad del A2. Por lo tanto, sus dimensiones están dadas por las siguientes medidas: 297 milímetros de ancho y 420 milímetros de largo. Y esto hace una referencia de 1/8 como dimensión del metro cuadrado, que corresponde al formato A0. Y aquí tenemos el formato más usado, el más usado por todos nosotros. Por lo general es el formato A4. Cualquier hoja, cualquier lámina de dibujo técnico que nosotros trabajamos, un cuaderno universitario por lo general tiene esta medida, A4. El formato A4 ya sabemos que es la mitad del formato A3, o sea, es el 50%. Por lo tanto, tiene una medida de ancho 210 milímetros y de alto 297. Y esto corresponde a una dimensión de un 16avo de metro cuadrado de área, que corresponden al área A0, al formato A0. Si ustedes quieren comprobar esto que les estoy indicando, pueden coger claramente, con toda tranquilidad, una hoja de papel bond, una hoja blanca que ustedes tengan, que hayan impreso o que esté sin imprimir. Cogen una regla y pueden corroborar verídicamente estas medidas. Seguramente en sus reglas les ha de salir en centímetros, por lo tanto en centímetros el ancho sería 21 centímetros y el largo sería 29.7 centímetros. Y así sucesivamente podemos obtener el A5 y el A6, recordando claramente el tema, ¿no?, de que sea la mitad del formato anterior. Es decir, el A5 vendría a ser la mitad del formato A4, el A6 vendría a ser la mitad del formato A5, el A7 la mitad del formato A6 y así sucesivamente. Es muy necesario que ustedes vayan aprendiendo, se vayan repasando esta tablita de los formatos, porque llegará un momento en que yo tenga que tomarles una lección y muy por seguro les voy a calificar estas medidas, esta tablita que tenemos aquí. Bien, ojo que no les estoy diciendo que ya les voy a tomar la lección, no, estoy hablando de un futuro cercano, entre unas 2 o 3 semanas a partir de dada esta clase. Bien chicos, continuamos. Aquí tenemos una lámina de dibujo que nosotros vamos a trabajar. Por lo general, yo prefiero que ustedes trabajen con hojas de cartulina blanca de formato A4. Aquí tenemos la acotación para formatear una lámina de dibujo. ¿Qué es la acotación? Es el grupo de líneas que nosotros vamos a utilizar para definir el margen. Entonces, como vemos aquí, vamos a trazar líneas que tengan una separación con el margen de 1 centímetro, tanto en el largo como en el ancho. A partir de aquí vamos a trazar los márgenes a 27 centímetros y a 18 centímetros en promedio aproximadamente. Es muy importante, eso sí, que del margen, es decir, del borde de la hoja al centro, haya esta separación de 1 centímetro en todo lo que es el margen, ¿sí? 1 centímetro. De aquí también nos vamos a enfocar en esta parte de abajo, que es donde vamos a ir ubicando la información de cada lámina. Aquí tenemos la acotación para formatear la lámina de dibujo, tal como les dije, ¿no? Vamos a empezar. La primera parte, que es la más importante, aquí nosotros vamos a ubicar el título, el nombre que va a llevar nuestra lámina, el título de lo que nosotros estemos trabajando también. Es necesario que ustedes tracen líneas con lápices para que puedan borrar en caso de que se equivoquen. Y cuando ya esté hecho correctamente el trazado de estas líneas,
allí recién utilizamos el marcador de punta fina o rapidógrafo, si es que ustedes lo pueden tener. Pero en todo caso, el margen tiene que ser bien trazado. Entonces, vamos a considerar las siguientes dimensiones. Esta parte de aquí debe tener una dimensión de 10 centímetros por 2 centímetros de alto. De aquí vamos a utilizar líneas guía de 3 centímetros de separación, 3 milímetros de separación, 4 milímetros, 6 milímetros, 4 milímetros y 3 milímetros. ¿Para qué vamos a hacer este rayado? Pues sencillo, para ir ubicando aquí nosotros las palabras que formen parte del título o del tema a trabajar. El siguiente espacio corresponde al nombre del dueño de la lámina, a quien corresponda, ¿no? Y el nombre del profesor. Ya sabemos las longitudes de 6 centímetros de largo y 2 centímetros de alto. Y este rayado se tiene que mantener 3 milímetros, 4 milímetros y 3 milímetros. Ojo que aquí hay que ser muy observador en este aspecto. Si vemos aquí ya tenemos dos cuadros en lugar de acá que teníamos un solo espacio. ¿Qué quiere decir eso? Que este espacio del centro de la mitad también tiene que estar dividido, como efectivamente lo notamos acá. En lugar de haber un espacio de 6 milímetros, ahora tenemos dos espacios de 3 milímetros cada uno. Entonces, queda distribuido de la siguiente manera. 3 milímetros, 4 milímetros, 3 milímetros. Y de nuevo, 3 milímetros, 4 milímetros y 3 milímetros. A continuación tenemos el área donde vamos nosotros a escribir el nombre de nuestro colegio, unidad educativa Juan 23, y el curso al que nosotros pertenezcamos. En este caso, primero bachillerato A o primero bachillerato B. Y de igual manera hay que seguir manteniendo las dimensiones, ¿no? 6 centímetros de largo y 2 centímetros de alto. Y las líneas guía tienen que marcarse a 3 milímetros, 4 milímetros, 3 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros y 3 milímetros sucesivamente. Y tenemos el último casillero, que es donde nosotros vamos a escribir el número de la lámina que hemos trabajado y la calificación que van a obtener por el trabajo realizado. Este casillero tendrá unas dimensiones de 5 centímetros de largo y, como ya sabemos, 2 centímetros de alto. Bien, aquí pasamos ya directamente a lo que es la rotulación. La rotulación guarda estrecha relación con lo que es la normalización de la escritura o escritura normalizada. ¿Por qué lo llamamos así? Pues sencillo, para guardar un orden y sobre todo algo que se vea estéticamente bien realizado. La rotulación se refiere al empleo de leyendas en los dibujos técnicos. Esta rotulación ayuda de una forma muy importante a la claridad y estética del dibujo. ¿Ven? Lo que les decía hace un momento, ¿verdad? Hay que tener muy en cuenta que para rotular hay que trazar a lápiz líneas de guía. Estas van a delimitar la altura de las letras. Se van a hacer a lápiz y de un trazo muy fino. Bien, para hacer estas líneas guía, por favor, utilicen los lápices de la numeración H, de preferencia los que sean de grado 2H. Para líneas guía se utiliza el lápiz 2H, ¿sí? No el HB, ojo, el HB es muy oscuro. Aquí hay que trabajar con los lápices de graduación 2H para las líneas guía. Muy bien. Aquí tenemos
la clasificación de la letra técnica. La letra técnica, incluidos los números, se van a clasificar de dos maneras. La letra vertical es la que forma 90 grados con la horizontal. Vemos un ejemplo con una letra L. Vemos como claramente están formando un ángulo de 90 grados con la horizontal. Esto se va a repetir con todas las letras y números que nosotros hagamos. O sea, ninguna letra va a tener ningún tipo de inclinación. Y la letra cursiva. Aquí ya vemos una inclinación de 75 grados con respecto a la horizontal. Estoy seguro que todos aquí ya conocemos lo que es la letra cursiva, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo de lo que hablamos. Letras mayúsculas y minúsculas. Varían en su tamaño, tanto en altura como en su ancho. Se denominan también letras de caja alta, las mayúsculas, y de caja baja a las minúsculas. Según su forma, se las puede agrupar de la siguiente manera. Las letras de trazo recto son las siguientes. Son la letra I, la T, la E, la L, la F y la H. Como vemos, se llaman de trazo recto, ¿por qué? Porque todas están claramente marcadas, formando un ángulo de 90 grados con horizontal, ¿verdad? Por eso se llama trazo recto. Se aconseja mucho que para graficar la letra I, esta se haga menos ancha y se recomienda dibujarla más angosta, al ser acompañada por las letras A y la letra T. Letras de trazos inclinados son las siguientes. Tenemos la letra N, la Z, la A, la X, la M, la B, la W, la K y la Y. En este caso vemos claramente que todas estas letras tienen trazos que mantienen una inclinación dada para la graficación de la letra como tal. Como consejo, las letras M y W serán más anchas en el momento de graficarlas. ¿Qué quiere decir esto? Que no van a guardar el mismo espacio en el momento de hacer el trazado de las líneas guía. Letras con trazos curvos. Tenemos las letras D, J, O, Q, C, G, U, P, B, R y S. Entonces, estas letras, al ser redondeadas, sabemos que tienen estos trazos curvos que las caracterizan, ¿no? Al igual que los trazos inclinados, que en este caso se caracterizan por ser varias curvas. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo de cómo nosotros vamos a trazar nuestras letras. Aquí tenemos una letra regular o normal que es de 90 grados, tanto mayúsculas como minúsculas. Por el momento no vamos a mandar a trabajar ningún ejercicio, pero más adelante, probablemente a partir de la próxima semana, ya yo comenzaré a dar mis clases en vivo, como mis otros compañeros de las otras materias, y allí sí, por favor, mucha atención, porque voy a proceder a graficar, a hacer ciertas graficaciones, y es necesario que ustedes estén atentos para que puedan realizar las actividades que yo les pueda enviar. Por el momento no. Y aquí tenemos un ejemplo de letra cursiva, que como ya sabemos tienen una inclinación de 75 grados. Muy bien chicos, entonces eso ha sido todo por esta clase. La clase ha terminado por hoy. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense, pasen bonito.